Hola, todo el mundo está hablando de las vacunas, pero todo el mundo, una especie de coro. Y ocurre que hace pocos días el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había dicho que iba a proponer formalmente que se liberen las patentes de las vacunas. O sea que, de alguna manera, sean un poquito más baratas, por lo menos, ¿no? Que no sean gratis, pero que sean un poco más baratas. Que las empresas que las fabrican no ganen mucho. Hay 277 vacunas en el mundo. Claro, sin contar la cubana, que se la considera un chiste, y la venezolana de Maduro, que es peor todavía. Lo cierto es que hay 277, pero hay pues las de primera, ¿no? Las de la Superliga, que encabezan esta competencia. Entonces, cuando el presidente Joe Biden ha propuesto que se liberen las patentes, casi todos los países de Europa han dicho, meta, adelante, estamos de acuerdo. Pero faltaba la dama de hierro alemana, la señora Angela Merkel. Ha dicho, no estamos de acuerdo. Y no está de acuerdo Alemania, quiere decir que no hay unanimidad en Europa para que se liberen las patentes de las vacunas. Pero al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud se pronunció a favor de que se liberen las patentes. El problema es que no depende ni del gobierno de Estados Unidos, ni de la Unión Europea, con o sin Merkel, ni de la Organización Mundial de la Salud. Depende de la Organización Mundial del Comercio. Eso. Es ahí donde se tiene que debatir este asunto, de si le conviene o no a las empresas que fabrican las vacunas que se liberen las patentes y que ellas pierdan un poco de dinero o ganen un poco menos del que estaban ganando. Porque hay un dato que es bien importante. La empresa alemana que fabrica la Pfizer, la famosa vacuna Pfizer, tuvo, según dice The Economist, en los primeros 3 meses de este año una utilidad, ganancia, lucro, por 3.500 millones de dólares. Cada mesecito se tira un poquito más de 1.000 millones de utilidades. Entonces, claro, quizás ese dato estaba detrás de la decisión de la señora Angela Merkel de decir, no se liberan las vacunas. Ahora, esto hace una empresa capitalista, ¿no? Se podría decir, se podría alegar. Pero, ¿y qué hacen las otras? Las vacunas que están en manos de autocracias, como por ejemplo la china o la rusa. De lo que nos consta a los bolivianos es que la rusa firmó un acuerdo con el presidente delegado, no es delegado, pero en realidad el presidente Luis Arce Catacora, y él se ocupó de aclarar que en realidad había un acuerdo de confidencialidad con Rusia del que no se podía revelar el precio que íbamos a pagar los bolivianos por las vacunas. Confidencialidad. Lo cual nos deja con la sospecha de que, y si fuera más o menos lo mismo que está ocurriendo en Argentina, donde las vacunas chinas no les están cobrando en dólares o en yuanes, les están cobrando en territorios. Territorios argentinos que tienen que ser cedidos al gobierno de la China para que pongan los observatorios de no sé qué allí en la Patagonia, ¿no? El trato con Bolivia, ¿cómo será, no? Unos cuantos, qué sé yo, unas cuantas provincias, terrenitos en el alto, junto a la planta nuclear. No sabemos por qué es
un acuerdo con cláusula de confidencialidad, lo cual más o menos se podría traducir como que es parecido a los gastos reservados. Nadie tiene derecho a saber cuánto gastaron en tal cosa. Entonces este sería un contrato reservado entre socios que no quieren divulgar sus acuerdos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Las capitalistas ganan mucha plata. ¿Has visto la Pfizer? 3.500 millones de dólares en solamente 3 meses. Los chinos, un pedazo de la Patagonia. ¿Qué hacemos? ¿Qué decidimos? Porque de veras parece que toda esta historia de las vacunas está entrando nomás en la Guerra Fría. En la Guerra Fría. Y claro, los norteamericanos dicen que el señor Vladimir Putin es un asesino, le ha dicho Joe Biden a Putin, ¿no? Con los rusos se llevan muy mal, digo, con los chinos se llevan también muy mal, y entonces esta Guerra Fría está avanzando. Se había terminado la anterior ya, ¿no? La que duró del 45 al 89, esa Guerra Fría en que ganó Estados Unidos gracias por razones de desplome del rival. La Unión Soviética se desplomó, ¡brum!, se cayó. Se cayó y claro, alguien con un poco de gracia ha dicho que esa Guerra Fría la ganó Estados Unidos gracias a que tenía un aliado infalible, el comunismo. El comunismo hizo fracasar a la Unión Soviética, la reventó a la Unión Soviética. ¿Qué va a pasar con esta nueva Guerra Fría? Yo estoy viendo algunos elementos, aparte del asunto de las vacunas. Nosotros somos comunistas, solidarios, no cobramos al contado por las vacunas, pero cobramos en género, más o menos esa sería la idea, ¿no? Cobramos en género. Estoy viendo como, por ejemplo, el anuncio que se divulgó en el siglo XXI, que empresas capitalistas han decidido instalar un sistema de 12.000 satélites artificiales. ¿Para qué? Para darle Internet a todo el mundo. 7.600 millones de habitantes del planeta Tierra van a tener a su alcance Internet, ya sea que vivan en paraísos comunistas o en paraísos capitalistas. El problema va a ser para los países de los paraísos comunistas, porque ocurre que en la China no puedes tener Internet. ¿Ah? Ojo, no puedes usar Google, no puedes usar, ¿no? Unos alcances. Estás restringido, como estaban queriendo hacer acá en el gobierno del cocalero Morales, ¿no? Que se trajeron unos expertos españoles, mexicanos, que parece que felizmente no entendían nada y se fueron sin hacer ninguna reducción en los alcances del Internet. Lo cierto es que ahora esta medida yo la inscribo como parte de la Guerra Fría. Es decir, a partir del momento en que estén dando vueltas los 12.000 satélites, todos van a tener acceso a las bibliotecas, a la biblioteca de Alejandría. Está en tu bolsillo con tu teléfono celular, ahí está también la posibilidad de acceder a la biblioteca de Alejandría o a la biblioteca de cualquier universidad del planeta, del mundo, a cualquier medio de comunicación. No hay restricciones. Eso les va a preocupar muchísimo, por supuesto, a las autocracias. Las autocracias viven de poner restricciones. En Cuba, por ejemplo, hay un periódico, ¿no? El Grama, y otro que no sé si le vamos a llamar periódico, se llama La Juventud Rebelde. Es un chiste eso, ¿no? Pero así se llama. En Rusia había el Pravda, ¿no? Que era del Partido Comunista, y en la China, yo estuve allí, el Diario del Pueblo.
tiraba 23 millones de copias por día y ahora ya no existe, ¿no? Pero sí, no hay permisos para la televisión, no hay permisos para periódicos, no hay permiso para radio, todo está controlado. Pero, ¿cómo van a hacer para evitar que la gente escuche o reciba o lea las cosas de esa nube de satélites? Qué lindo, ¿no? Qué lindo, me encanta. Me encanta, estamos viendo esa situación dramática. Ahora, volvamos a lo de las vacunas. Hay unas cifras preocupantes, muy preocupantes. Por ejemplo, ocurre que la cantidad de muertos que se dan en Brasil respecto de los contagiados es muy, pero muy alta. Muy alta. Por ejemplo, las cifras de esta semana. Hay un total de 234.000 muertes en la India y en Brasil 417.176. Y eso que los contagiados en la India son 21 millones. 21 millones de contagiados en la India y 234.000 muertos ahora. En Brasil, 15 millones de contagiados y 410, el doble. ¿Qué quiere decir eso? Que la cepa brasileña es muy peligrosa. Tiene lo que dicen los médicos, una alta tasa de letalidad, que se mueren muchas más personas que con nosotros. Y hay una curiosidad también en esto, ¿no? ¿Qué pasa pues con la China? Nadie les reclama. Primero que dicen que en el 1919, cuando vino la fiebre española, le llamaron la fiebre española porque había surgido en España. ¿Por qué no le decimos la fiebre china a esta, el virus chino? No. ¿Y sabes cuántos contagiados han habido ayer en la China? 5. Está en el puesto 93 de los países con problemas con el virus. Aquí hay o una mentira muy grande o una eficiencia muy grande. Yo voto porque hay una mentira gigantesca, ¿no? Pero ¿y por qué no se investiga el origen de esta barbaridad, de esta pandemia, de este infierno que han traído los chinos a todos los habitantes del planeta? No entiendo. Mientras tanto, hay estas novedades de las vacunas. No es que vayan a ser gratuitas si se liberan las patentes, hay que aclararlo, no van a ser gratuitas. Quizás sean más baratas, quizás lleguen mejor. Quizás nos liberemos nosotros los bolivianos de tener que usar la vacuna rusa que nos ha fallado. Nos ha fallado tanto que el gobierno por decreto ha tenido que disponer, el gobierno boliviano, que la segunda inyección de los que tenían que ponérsela en mayo no va a ser en el plazo de 21 días respecto de la primera inyección, sino de 3 meses. ¿Por qué? Porque no han llegado las vacunas chinas, rusas. Esa es la explicación, porque han fallado. Y los rusos están fallando en todo el mundo. Así que tendremos que esperar que o la Organización Mundial del Comercio, o la Organización Mundial de la Salud, o el empuje de Joe Biden, el empuje de los otros países europeos, no Alemania, ¿no?, haga que se liberen las patentes para las vacunas y los habitantes de este planeta estemos un poco más tranquilos finalmente. Eso es. Si te ha gustado esta charla, haznos algún comentario, te anotas, te suscribes a Siglo XXI, que es lo que nosotros hacemos todas las semanas. Chao, chao, mucho gusto, hasta luego.